Bueno, nos vamos a esta hora al Congreso, a Valparaíso, porque se está discutiendo la ley de presupuesto y precisamente en una de las partidas, en la partida para dar gastos reservados a la Subsecretaría del Interior, se ha destinado solamente $1. Eso en señal claramente de lo que se está viviendo en esa subsecretaría a raíz del caso Monsalve. Y Francisca Cárdenas desde Valparaíso nos va a contar más de cómo está avanzando esta discusión. ¿Cómo está, Francisca? Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimo movimiento acá en el Congreso Nacional de esta intensa votación y también debate. 7 horas de debate y de votación solamente en educación durante toda esta jornada en la Ley de Presupuestos 2025. Ya vamos a hablar de toda esta polémica de la Subsecretaría del Interior, pero primero actualizar un poco porque ya se han aprobado distintas partidas. Ayer se aprobó, por ejemplo, la de la Presidencia de la República, la de la Contraloría, la del Poder Judicial, también de algunos ministerios, y durante esta jornada más de 7 horas, como te decía, de debate y de votación de distintas indicaciones de la partida del Ministerio de Educación. ¿Qué sucedió hace unos minutos atrás? Se rechazaron la mayoría de los servicios locales de educación, los SLEP, que eran aproximadamente 40, solamente se salvó el de Iquique, que es lo que pudimos también conversar con algunos parlamentarios y parlamentarias, y varias cosas en temas de educación también. Por ejemplo, 2 indicaciones bastante polémicas que, pese a que se trataron de declarar inadmisibles, se aprobaron y pasaron a lo que va a ser también este despacho, hasta total despacho de esta ley de presupuestos del Senado. También varias cosas que se aprobaron durante esta jornada en materia educacional que hemos podido conversar con los distintos parlamentarios, como por ejemplo lo que ocurre con el aula segura, que si hay estudiantes que cometen distintos o están con armas, tienen porte de armas, por ejemplo, no van a poder acceder a la gratuidad. Vamos a hablar con la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Emilia Schneider. Diputada, ¿cómo se toma esto? Hay varios que acusan que la derecha rechazó casi todos los servicios locales de educación. Sí, yo lo primero que me pregunto es cómo la derecha pretende que mejoremos la educación chilena, que le demos una mejor educación a los niños y niñas, y rechazan casi en su totalidad el presupuesto para la educación pública. Esto me parece inaceptable. Además, porque el Ministerio de Educación hizo un esfuerzo precisamente para ofrecer partidas que se hicieran cargo de los problemas de los servicios locales de educación, con 190.000 millones de pesos para la infraestructura, con 65.000 millones de pesos para mejorar la gestión y 5.000 millones de pesos para un plan de bienestar socioemocional y de educación integral. Entonces, precisamente aquí creo que no se entiende. Por cierto, sería mejor tener más presupuesto, pero no se entiende esta actitud obstruccionista y de rechazarlo todo, porque en el fondo lo que estamos haciendo es dejar sin recursos a los niños y niñas de nuestro país. Diputada, también hay otra indicación bastante polémica que se aprobó, que dice que los estudiantes que hayan sido sancionados por conducta gravísima, la estoy leyendo, de violencia durante los 2 últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones, posesión y tenencia de armas, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria. Lo conversábamos con algunos parlamentarios que votaron en contra, como el diputado Santana, que es del oficialismo, al igual que usted, que es de la Comisión de Educación. ¿Por qué cree que hay que votar en contra de esa indicación? A ver, yo voté en contra de esta indicación, que es un debate muy complejo, entonces quiero ilustrar bien el punto. Lo primero es que tenemos que ser claros que la violencia, la discriminación y cualquier expresión de violencia, valga la redundancia, en los establecimientos educacionales es inaceptable, no la podemos naturalizar y tenemos que prevenirla. Pero cuando hay estudiantes que incurren en estos actos, tienen sanciones en los reglamentos internos y también en la ley. Además, si es que cometen un delito, también hay sanciones. Esto constituye una doble sanción, donde finalmente lo que estamos haciendo es privar a estos estudiantes de su derecho a la educación. Y ahí yo me pregunto, ¿quién más que un estudiante que comete una falta grave necesita educación, necesita oportunidades para salir precisamente de este tipo de actos de violencia que son tan condenables? Y además, yo personalmente creo que ningún niño, niña o joven de nuestro país es una manzana podrida, sino que necesitamos educarles, necesitamos acompañarles precisamente para que se entiendan que estos actos no tienen cabida en nuestra sociedad, que no es la forma de manifestarse y que, por cierto, el camino es el diálogo y la educación. Muchas gracias, diputada Emilia Schneider. Entonces vamos a estar muy pendientes también a lo que siga en la discusión de educación, porque entendemos ahora que están en otra partida. Efectivamente, estamos en la partida del Ministerio de Justicia. Perfecto. Y después viene la de defensa. Después viene la defensa y, si no me equivoco, después obras públicas. Muchas gracias, diputada. Ahí están entonces actualizando un poco, Matilde, en qué van en la sala también los parlamentarios. Se dice que podría pasar las 22 horas la discusión durante esta jornada. Y como tú muy bien lo decías, también hay otra discusión, otra polémica, que es que se dio solamente $1.000
Para los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior a través de una indicación que fue aprobada, que impulsó Demócratas, los parlamentarios, porque ellos dicen que no van a aprobar gastos reservados para una subsecretaría cuestionada, pese a que hoy en día está el ex ministro de Justicia Luis Cordero como subsecretario del Interior. Ellos dicen que ha habido muchos cuestionamientos, que mientras exista un ex subsecretario cuestionado e investigado por posible, dicen ellos, mal uso de gastos reservados en la subsecretaría, no van a aprobar ninguna indicación que le dé más dinero a la Subsecretaría del Interior, en este caso para gastos reservados. Hay varias reacciones con respecto a eso, varios parlamentarios han hablado de eso durante esta jornada, es algo que se va a intentar reponer, por supuesto, en la discusión del Senado, porque durante toda esta semana, podría ser hasta el viernes, la ley de presupuestos 2025 es hasta total despacho. Escuchemos parte de las reacciones. Mire, nosotros hemos aportado mucho en propuestas concretas en materia de seguridad. Y no da lo mismo firmar un cheque en blanco a una subsecretaría que al menos en este gobierno hoy día, mientras esté investigado el ex subsecretario de Interior en materia del uso de los gastos reservados, no estamos dispuestos a darle ese cheque en blanco. Es por eso que de los 500 millones que se disponen, hemos pedido la rebaja a 1.000 pesos, eso se ha aprobado mayoritariamente en la Cámara, pasa al Senado, y si el Ejecutivo, porque nosotros no queremos afectar... ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que quieren? De hecho, que si no son capaces de clarificar en qué se gastan estos recursos en las comisiones de inteligencia, por cierto, con ciertos protocolos de resguardo, se pueden destinar directamente a materias de seguridad. Nuestro cuestionamiento no es a que no existan gastos reservados. Nuestro cuestionamiento es en qué se usan los gastos reservados. Aquí ya nos dimos cuenta, y todos los chilenos fuimos testigos, que el subsecretario Monsalve usaba los gastos reservados para hoteles, para taxis y para otras situaciones que hay una cierta opacidad todavía en el proceso de investigación. Por lo tanto, mientras el gobierno no nos entregue a nosotros un detalle real respecto en qué se destinan, una cifra bastante alta de 500 millones de pesos en gastos reservados, efectivamente nosotros vamos a probar si es que efectivamente se justifica. Pero en las condiciones que hoy día se está presentando, no estamos disponibles de aprobar gastos reservados, porque al final eso es plata de los impuestos de todos los chilenos, de las microempresas, de los trabajadores que pagan sus impuestos, y después el mundo político no puede derrochar esa plata. Claro, de 500 millones de pesos, solo a 1.000 pesos finalmente quedó esta indicación, este presupuesto para los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior. ¿Cómo analizan esto en el Ejecutivo? ¿Cómo lo ven en el oficialismo? Dicen que no es justo por parte de Demócratas, que es un punto político simplemente, que es para llamar la atención, decían algunos parlamentarios durante esta jornada, que se presenta esta indicación y se aprueba finalmente con varios votos, y que no es justo para el actual subsecretario del Interior, que es Luis Cordero, el exministro de Justicia, que finalmente se rechacen los recursos para el próximo año en esta materia. Han pasado otras cosas también, por ejemplo, algunos dicen que se ha desviado la atención de lo importante, algunos parlamentarios planteaban eso, que se presentan este tipo de indicaciones en una discusión de presupuesto que no tiene nada que ver finalmente con, por ejemplo, lo que se ha presentado por parte de algunos parlamentarios, lo del test de drogas también que se ha presentado durante las últimas horas, y que lo verdaderamente importante, decían algunos parlamentarios, es lo que es el presupuesto para la educación que se discutió durante esta jornada, también para la salud que se va a discutir en las próximas horas, posiblemente quede para mañana, Matilde, porque se espera un largo debate ahora en los próximos minutos, después de terminar con justicia, con la partida de defensa, donde también ahí hay varias reacciones, no solamente por parte del comandante en jefe de lo que es el ejército, sino que también de los parlamentarios que han estado también analizando esas declaraciones y si esas comisiones tienen que ser secretas para hablar de la cantidad de soldados, etcétera. Escuchemos también qué dijeron desde la oposición con respecto al presupuesto para la Subsecretaría del Interior. Rechazan distintas partidas con la finalidad de que en el Senado se aumenten esas partidas. Eso lo hemos hecho en varias oportunidades y es una señal política y es una forma de lograr que el gobierno, cuando suba al Senado, llegue con más recursos para determinadas partidas, en este caso, como usted dice, subsecretaría. Yo creo que sí es importante que haya una transparencia respecto al uso de los recursos públicos. Aquí efectivamente hay gastos reservados en Interior, la Subsecretaría del Interior, y esos gastos reservados deben ser escrutados. Son revisados por la Contraloría General de la República y por la Comisión Especial que tenemos aquí en la Cámara, pero es efectivo que en la Comisión no tenemos reales facultades para escrutar esos gastos, ni menos en detalle.
Claro, ¿y qué pasa con el presupuesto para defensa? Como te decía Matilde, se va a comenzar a discutir después de que se voten las 33 indicaciones del Ministerio de Justicia. En eso están en este momento los parlamentarios en el hemiciclo, en la sala de la Cámara de Diputados. Son menos indicaciones que la de educación, que eran más de 300, por eso es que estuvieron más de 7 horas, pero hay muchos diputados que han pedido la palabra para intervenir. Por lo tanto, primero es el debate y después es la votación de cada indicación, y es por eso que se demora tanto y se extiende tanto lo que es esta discusión de la Ley de Presupuestos 2025. ¿Qué sucede con defensa? Se va a comenzar después de justicia, como te decía, y ahí hay varias críticas por parte de parlamentarios que dicen que el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, no debería haber emitido esas declaraciones donde decía que estaba preocupado, que mostraba su preocupación porque solamente había financiamiento para un 23% de los soldados que podían hacer finalmente, y que complicaba las cosas para un ejército completamente y 100% operativo. Después de eso, varios análisis de sus declaraciones, algunos las valoraron sus dichos en la oposición, pero en el oficialismo dijeron que ojalá esas comisiones, que en este caso fue en una comisión donde él dice esto, sean secretas porque se dan datos del ejército que deberían ser secretos y privados. Escuchemos parte entonces de lo que dijo el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, con respecto también al presupuesto para defensa. A mí no me gusta generar controversia cuando estamos en medio de una tramitación legislativa, más aún cuando todavía hay pasos que van a permitir, a mi entender, que los recursos rechazados sean finalmente ratificados por el Congreso Nacional. Así que la razón por la cual tal o cual sector decidió dar una señal política, bueno, tendrá que cada sector explicar las razones al respecto. Bueno, la ministra de Defensa ha sido bastante clara al respecto, y si uno analiza lo que son los presupuestos, los recursos comprometidos con el gasto de ese recurso, no ha habido déficit. Déficit ocurriría si es que los recursos que se aprueban son insuficientes para financiar un determinado ítem o punto específico del presupuesto que existe en defensa, y eso no ha acontecido. Claro, ¿y qué ha dicho durante estos últimos días? Ayer lo decía, por ejemplo, la ministra de Defensa, Maya Fernández, que ella conversó con el comandante jefe del Ejército, no quiso entregar detalles de esa comunicación, de esa conversación, pero que la visión que tienen en el Ejecutivo y lo que se pretende hacer con el presupuesto en materia de defensa en términos de los conscriptos, de los soldados, es mejorar su calidad de vida luego del caso Putre, luego del estallido social. Dicen en el Ejecutivo que ha bajado la cantidad de jóvenes que quiere hacer y que tiene interés en hacer el servicio militar y que también ingresan al Ejército, que en eso están enfocados finalmente los recursos y cómo se van a ejecutar los recursos para defensa el próximo año en esta Ley de Presupuestos 2025. Pero los parlamentarios al menos han dicho que valoran en la oposición los dichos de Javier Iturriaga, el comandante jefe en el Ejército, y que es verdad que no alcanzaría para un ejército 100% operativo y que tiene que haber mayor financiamiento. Pero el foco al menos del gobierno es en mejorar el incentivo, decía ella, incentivar a los jóvenes para poder ingresar al Ejército y también en la calidad de vida de los soldados. Escuchemos entonces parte también de lo que han dicho algunos parlamentarios con respecto a este tema. Nuestro ejército requiere de mayor esfuerzos económicos, de poner mayores incentivos para que nuestros jóvenes quieran hacer la conscripción, para que tengamos soldados profesionales, pero no hemos sido escuchados. No hay caso con eso. Más allá de, en este caso, la ministra de Defensa, hablar sobre el mensajero, sobre si lo hizo mal, si lo hizo bien, si entregó una información que era reservada o no, que a todas luces lo único que hizo fue repetir una información que había sido entregada en una sesión pública de comisión mixta por un funcionario de este gobierno. Yo lo que le pido a la ministra de Defensa es que vayamos al fondo, al mensaje. El Ministerio y particularmente el Ejército requiere de más financiamiento. Con lo que tenemos no es suficiente. Claro, ¿qué decía ayer la ministra de Defensa? Decía el 85% del presupuesto del Ministerio de Defensa tiene que ver principalmente con las remuneraciones. Aquí se habla, decía ella, de conscriptos y tropas.
por parte del comandante en jefe del ejército. Y dice ella que se produce una confusión porque la tropa profesional del ejército representa solamente el 4% del ejército, donde se ha tenido una baja, dice ella, porque disminuyó la cantidad de conscriptos, que hace mucho tiempo que no tienen un número alto de conscriptos y que cuando ingresan como gobierno tenían al menos solamente la mitad, que quieren aumentarlo, pero que para eso primero hay que incentivarlo. Así que esa discusión se viene bastante extensa, Matilde, en los próximos minutos. No sabemos en cuánto va a terminar, al menos la del Ministerio de Justicia. Están en eso los parlamentarios, después viene Defensa y ya mañana viene todo lo que es salud. Las listas de espera, pudimos conversar con algunos parlamentarios que nos decían que están tratando también de llegar a un acuerdo con el gobierno para poder incluir más recursos en las listas de espera, que es un tema muy relevante, un tema clave, y también para la salud mental en lo que va a ser el presupuesto también de salud y cómo se van a ejecutar también estos recursos el próximo año, recursos del Estado de esta ley de presupuestos. Así que nos quedamos atentos a eso, están pasando muchas cosas y hay muchas cosas también bastante, digamos, polémicas que se han ingresado y que se han aprobado, otras que se han rechazado en medio de esta discusión. Nos habían dicho que podía haber un punto de prensa del ministro Mario Marcel, pero está bastante ocupado, así que al parecer no va a haber nada hasta el momento. Bueno, sí, así suponemos, está todavía en pleno desarrollo esta discusión y claro, se le han rechazado varias partidas. Muchísimas gracias, Francisca Cárdenas, ahí con toda la información de este debate sobre la ley de presupuesto, que siempre sabemos que es bastante álgido e intenso. Que estés muy bien y hasta cualquier instante, Francisca. Buenas tardes. Buenas tardes.